Cuando los arqueólogos rompieron accidentalmente el suelo de la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, no tenían absolutamente ninguna idea de lo que les esperaba oculto bajo sus pies después de tantos siglos. Escondida durante generaciones enteras bajo el coro de la capilla, se encuentra la tumba completamente olvidada del rey Enrique VIII, sellada herméticamente, en silencio absoluto e intocada desde la época Tudor. Pero lo que descubrieron cuando finalmente accedieron a ese espacio secreto dejó completamente atónitos tanto a historiadores como a periodistas de toda Inglaterra. El ataúd de plomo del monarca más infame y controversial de toda la historia inglesa estaba completamente destrozado y patéticamente expuesto en la estrecha y claustrofóbica bóveda subterránea. Este era el lugar de descanso final del hombre que se casó 6 veces de manera escandalosa, ejecutó brutalmente a 2 de sus propias reinas consortes y transformó radicalmente una nación entera. Lo que encontraron a continuación desafió completamente todo lo que Enrique había planeado cuidadosamente para su legado eterno de grandeza y gloria. Enrique VIII nunca planeó en absoluto terminar su existencia terrenal en una bóveda estrecha y oscura debajo del piso de una capilla. Durante décadas enteras antes de su muerte, se obsesionó completamente con crear la tumba más espectacular, elaborada y costosa jamás construida para cualquier monarca inglés en toda la historia. Los planes arquitectónicos eran extraordinariamente elaborados, extremadamente costosos y evolucionaban constantemente a medida que el ego masivo de Enrique exigía cada vez más grandeza y magnificencia. La fascinante historia de esta tumba, nunca construida, comienza realmente con el cardenal Thomas Wolsey, uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. En 1524, cuando Wolsey era uno de los individuos más poderosos e influyentes de la Inglaterra Tudor, encargó personalmente al famoso escultor renacentista italiano Benedetto da Rovezzano que creara una tumba absolutamente magnífica para él mismo como monumento a su poder. Wolsey no escatimó en gastos absolutamente ninguno. Importó mármol extremadamente raro y piedra de toque negra desde Italia, contrató a los mejores maestros artesanos disponibles en Europa y diseñó algo verdaderamente digno de su altísimo estatus, tanto en la Iglesia católica como en el Estado inglés. Cuando Wolsey cayó dramáticamente en desgracia ante Enrique en 1529 por fallar en asegurar la anulación del matrimonio del rey, Enrique confiscó inmediatamente todo lo que el cardenal poseía, incluyendo específicamente la tumba todavía inacabada. Enrique miró detenidamente el gran diseño original de Wolsey y decidió arrogantemente que no era ni remotamente lo suficientemente grandioso para un rey de su estatura. Quería que la tumba fuera al menos un 25% más grande que el monumento funerario de su padre Enrique VII en la abadía de Westminster. Quería imponentes columnas de mármol blanco importado, ángeles elaborados de bronce dorado brillante y figuras de tamaño natural completamente realistas de él mismo y de su esposa favorita Jane Seymour, recostados majestuosamente encima de un enorme sarcófago decorado. Los planes arquitectónicos fueron creciendo exponencialmente con el tiempo. Enrique consideró seriamente añadir una estatua heroica de sí mismo, montado a caballo debajo de un arco de triunfo romano, San Jorge matando dramáticamente al dragón. Profetas bíblicos, apóstoles sagrados y evangelistas, 134 figuras individuales en total, todas ellas fundidas en latón dorado pulido, candelabros masivos de bronce de 9 pies de alto estratégicamente colocados entre pilares de mármol importado, un altar sagrado coronado por un dosel ornamentado adornado con ángeles celestiales, 16 efigies detalladas de niños sosteniendo candelabros en la base del monumento. Toda la estructura masiva debía estar completamente rodeada por elaboradas barandillas de bronce y mármol negro, creando efectivamente una capilla completamente separada dentro de la capilla de San Jorge, dedicada exclusivamente a la memoria eterna de Enrique. Diariamente debían decirse misas solemnes por su alma inmortal en el altar dedicado. Debía ser sin duda alguna la tumba real más grande, más cara y más elaboradamente decorada jamás creada en toda la historia de Inglaterra o incluso de Europa. Benedetto da Rovezzano y su talentoso ayudante Giovanni da Majano trabajaron arduamente en los componentes de la tumba entre 1530 y 1536. La efigie de tamaño natural del rey fue cuidadosamente fundida y meticulosamente pulida durante la propia vida de Enrique para que pudiera supervisar personalmente los detalles. Bases elaboradas de mármol, pilares ornamentados, estatuas detalladas y piezas complejas de bronce se elaboraban pacientemente y se almacenaban en talleres especializados de Westminster, esperando pacientemente su eventual ensamblaje en el monumento final. Luego repentinamente se acabó completamente el dinero del tesoro real. Las costosas guerras de Enrique con Francia y Escocia agotaron el tesoro real mucho más rápido de lo que podía ser reabastecido mediante impuestos.
Las urgentes campañas militares tuvieron absoluta prioridad sobre proyectos arquitectónicos personales. Benedetto, ya viejo y gravemente enfermo, regresó finalmente a Italia sin completar el proyecto. Todos los componentes elaborados de la tumba se quedaron indefinidamente en el almacén real, acumulando lentamente polvo y siendo gradualmente olvidados. Cuando Enrique finalmente murió en enero de 1547, su testamento legal especificó claramente que debía ser enterrado temporalmente en una bóveda excavada debajo del coro de la capilla de San Jorge, exactamente a mitad de camino entre el altar mayor y el lugar de la Liga del Soberano, directamente junto a Jane Seymour, quien había muerto años antes dándole un hijo. Una vez que su magnífica tumba monumental estuviera finalmente terminada y ensamblada, ambos cuerpos serían ceremonialmente trasladados a una nueva capilla construida específicamente para albergar el impresionante monumento. El testamento describía optimistamente la tumba como casi completamente terminada, lo que sugería claramente que Enrique creía firmemente que su finalización y dedicación estaban prácticamente a la vuelta de la esquina. Él estaba completamente equivocado en esta suposición. La elaborada tumba nunca fue terminada ni siquiera parcialmente. Sus hijos sobrevivientes tenían otras prioridades políticas urgentes y absolutamente ningún interés personal en gastar fortunas del tesoro en el proyecto de vanidad de su difunto padre. Los componentes, ya fabricados finalmente, fueron vendidos piecemeal, reutilizados para otros propósitos o simplemente se perdieron con el paso del tiempo. El sarcófago de mármol negro terminó eventualmente albergando el cuerpo preservado del héroe naval Lord Nelson en la Catedral de San Pablo en Londres. 4 elaborados candelabros de bronce acabaron misteriosamente en Bélgica. La costosa efigie dorada de Enrique fue cínicamente fundida simplemente para recuperar su valioso metal. Enrique VIII quería desesperadamente la magnificencia eterna y el reconocimiento perpetuo. En lugar de eso, consiguió una bóveda supuestamente temporal que se convirtió permanente simplemente a través del abandono institucional y la indiferencia generacional. Durante más de un siglo completo después de 1547, Enrique VIII y Jane Seymour descansaron completamente solos en su bóveda sellada bajo la capilla. Luego llegó el cuerpo de Carlos I, y con él una ironía histórica lo suficientemente aguda como para atravesar los siglos. Durante su reinado autoritario, Enrique VIII emitió instrucciones legales específicas, cuidadosamente diseñadas para evitar que los Estuardo escoceses tomaran alguna vez el trono inglés. Odiaba profundamente la idea de que Escocia e Inglaterra se unieran bajo una sola corona. Consideraba a los Estuardo culturalmente inferiores, políticamente peligrosos e indignos de gobernar Inglaterra. En 1603, Jacobo VI de Escocia se convirtió en Jacobo I de Inglaterra, fundando exitosamente la dinastía Estuardo que Enrique había intentado desesperadamente impedir. Su hijo Carlos I heredó un reino en profunda crisis política que eventualmente estalló en una devastadora guerra civil. El violento conflicto entre el rey y el parlamento terminó con el controvertido juicio público y la ejecución de Carlos el 30 de enero de 1649. Fue decapitado públicamente en un cadalso construido fuera de la casa de banquetes de Whitehall, el mismo palacio real donde había muerto Enrique VIII un siglo antes. El gobierno revolucionario de la Commonwealth bajo el mando del autoritario Oliver Cromwell necesitaba urgentemente enterrar a Carlos en algún lugar que no se convirtiera en un lugar de peregrinación para los partidarios realistas monarquistas. Necesitaban desesperadamente un lugar tranquilo, remoto y seguro. Alguien en el gobierno recordó vagamente la bóveda olvidada debajo de la capilla de San Jorge. La ubicación precisa del entierro de Enrique VIII se había vuelto sorprendentemente vaga con el paso de las décadas de negligencia. Los trabajadores la buscaron sistemáticamente y finalmente la redescubrieron enterrada debajo del piso de piedra del coro. Era perfecta para sus propósitos. El castillo de Windsor era considerablemente menos accesible públicamente que Londres y la capilla no estaba regularmente abierta al público general. La tumba sellada del rey Enrique VIII fue abierta bruscamente por primera vez en 102 años completos. Los trabajadores movieron bruscamente el enorme ataúd de plomo de Enrique para hacer lugar físico para el ataúd de Carlos I. En la estrecha bóveda claustrofóbica no había realmente mucho espacio disponible para maniobrar. Es muy posible que los ataúdes pesados hayan sido golpeados accidentalmente entre sí, caídos torpemente o manipulados sin ningún cuidado particular en la prisa por completar el entierro políticamente controvertido. Carlos I fue colocado directamente al lado del rey Tudor. Nunca se suponía históricamente que un Estuardo descansaría allí. La bóveda fue sellada rápidamente nuevamente y olvidada. Enrique VIII, que pasó toda su vida consolidando obsesivamente su poder absoluto y bloqueando específicamente la sucesión de los Estuardo,
Ahora pasaría toda la eternidad a apenas centímetros de distancia de un monarca Estuardo, que perdió literalmente la cabeza por intentar gobernar con la misma autoridad absoluta que alguna vez ejerció Enrique sin cuestionamiento. En 1813, el príncipe regente se encontraba dentro de la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, mirando fijamente con incredulidad un agujero irregular en el suelo de piedra que definitivamente no debería existir allí. Los trabajadores de la construcción habían entrado completamente por accidente en una bóveda oculta durante trabajos de renovación rutinarios. Era diminuta y claustrofóbica, apenas lo suficientemente grande para que 3 personas adultas cupieran dentro cómodamente al mismo tiempo. Se bajaron cuidadosamente linternas encendidas hacia la oscuridad impenetrable, iluminando gradualmente una escena de decadencia absolutamente impactante. En el espacio reducido se apiñaban incómodamente 3 enormes ataúdes de plomo, junto con un ataúd desgarradoramente pequeño colocado precariamente encima de los demás. El aire viciado que escapaba lentamente de la bóveda estaba completamente intacto desde hacía más de 160 años. El ataúd de Jane Seymour reposaba completamente intacto en el lado derecho de la bóveda, descansando en paz aparente. El pequeño ataúd del hijo nacido muerto de la reina Ana se balanceaba precariamente sobre el ataúd de Carlos I, colocado a la izquierda. Estos ataúdes permanecían estructuralmente intactos, preservados a través de los siglos transcurridos. Su quietud absoluta transmitía una serenidad casi inquietante y perturbadora. El ataúd de Enrique VIII, sin embargo, era un completo desastre estructural. Los soportes de madera que había debajo se habían derrumbado completamente bajo el peso masivo. El enorme ataúd de plomo se había desplomado en un ángulo extremadamente incómodo, y el violento impacto había abierto parcialmente la carcasa sellada. Las grietas visibles corrían a lo largo de las costuras, donde el plomo había sido originalmente soldado cuidadosamente. Partes del exterior de madera protector se habían astillado severamente y roto en múltiples lugares. El ataúd del rey más poderoso de toda la historia de Inglaterra quedó patéticamente destrozado, vergonzosamente expuesto y completamente arruinado. El descubrimiento accidental de la bóveda en 1813 reveló algo que absolutamente nadie esperaba encontrar. No había ningún registro institucional de que la bóveda hubiera sido abierta desde que el hijo de la reina Ana fue enterrado allí a finales del siglo XVII. Había transcurrido más de un siglo completo y el lugar se desvanecía lentamente de la memoria institucional de la Iglesia. La emoción se extendió rápidamente por todo el castillo de Windsor y más allá. Esta era la tumba sellada durante mucho tiempo del legendario rey Enrique VIII, perdida completamente en el tiempo, oculta bajo los pies de miles de visitantes que nunca supieron que estaban caminando directamente sobre ella. El príncipe regente, futuro Jorge IV, ordenó inmediatamente un examen minucioso y completo. El 1 de abril de 1813, los funcionarios se reunieron solemnemente en la capilla de San Jorge para un evento histórico que no había sucedido en más de 160 años, la apertura ceremonial de la bóveda funeraria de Enrique VIII. Lo que encontraron fue documentado meticulosamente en detalle extraordinario por Sir Henry Halford, el médico real presente en la inauguración histórica. Su relato escrito describe no solo el estado físico deteriorado de los ataúdes, sino la atmósfera emocional del momento histórico, la anticipación nerviosa, la conmoción visceral, la comprensión gradual de que uno de los monarcas más importantes de toda Inglaterra había estado yaciendo en un ataúd roto, en una bóveda completamente olvidada durante generaciones enteras. Después del examen detallado, la bóveda fue sellada cuidadosamente nuevamente, pero esta vez el príncipe regente insistió específicamente en que se colocara un monumento visible encima para marcar el lugar. La solicitud formal no llegó a ninguna parte burocrática. Los años se convirtieron lentamente en décadas de negligencia. No fue hasta 1837 cuando el rey Guillermo IV ordenó finalmente instalar una sencilla losa de mármol en el suelo del coro. La inscripción era deliberadamente sencilla y objetiva, enumerando simplemente los ocupantes de la bóveda, sin ceremonia especial alguna. El modesto marcador contrasta marcadamente con las elaboradas tumbas ornamentadas que lo rodean inmediatamente. Eduardo IV tiene un monumento extraordinariamente ornamentado a solo unos metros de distancia. Bajo piedras elaboradamente talladas y elementos decorativos costosos, descansan reyes medievales con considerablemente menos impacto histórico real. Enrique VIII, quien transformó Inglaterra para siempre, quien creó la Iglesia de Inglaterra separándola de Roma, quien se casó 6 veces escandalosamente y cambió irreversiblemente el curso de la historia europea, tiene una simple losa de mármol que tal vez ni siquiera marque el lugar geográficamente correcto. La bóveda permanece sellada hasta hoy, pero con la tecnología moderna avanzada, ¿qué podríamos potencialmente descubrir sobre los restos de Enrique VIII?
La tecnología moderna podría responder muchas preguntas fascinantes sobre los restos de Enrique sin necesidad de abrir físicamente la bóveda. El radar de penetración terrestre avanzado podría crear imágenes detalladas tridimensionales que muestren la posición exacta de los ataúdes y la magnitud precisa del daño estructural. Gracias por vernos.